Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, bienvenidos a estar aquí en la presencia del Señor en esta tarde para celebrar la nueva vida en Cristo que tenemos, para alabar a Dios y aprender de su palabra y gozarnos con Él en compañerismo. Vamos a darle gracias. Amoroso Dios y Señor y Padre, venimos delante de ti en esta tarde a darte muchas gracias por tu amor inmerecido, por tu bondad inconmensurable, Señor, algo que nosotros no podemos explicarnos porque como seres humanos sabemos que la bondad no está en nosotros, Señor, y tú eres el único bueno. En una forma que nosotros, Señor, no tenemos capacidad de comprender y de entender el amor tuyo. Te damos gracias por ello, Padre, porque antes de la fundación del universo, tuviste a bien en el Hijo tener un plan para venir a entregarte y tomar carne y dar la vida del Hijo por cada uno de nosotros. Así que, Señor, te damos gracias por ello, por tu misericordia y tu bondad. Y te pedimos, Padre, por todos los tuyos alrededor de la tierra, por aquellos que han aceptado y recibido lo que son en ti a través de tu Hijo Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Te pedimos que nos ayude a vivir conforme a lo que tú nos has hecho ser en Él, en esa vida nueva que tenemos. Señor, esa vida en el Espíritu, que tú nos ayudes a vivir cada día conforme a tu voluntad, Señor, y guiados por tu Espíritu en todo momento. Y pidiéndote, Padre, que nos ayude a honrarte y a servirte y a dedicar nuestras vidas a llevar a cabo la comisión que tú nos has dado. Dándote gracias, Padre, por tu pueblo aquí en España y especialmente por aquellos que están en la Comunión Internacional de la Gracia. Te pedimos por cada uno de ellos, Padre, que tú les ayudes y que los bendigas y que los inspires y los motives y cada día, a pesar de que no puedan reunirse aquí con nosotros, que se sientan parte de esta parte de tu cuerpo y que nos ayudes, Padre, a seguir sirviéndote en unidad y en compromiso, uniéndonos a esa invitación que tu Hijo Jesucristo nos ha hecho de participar en la obra que está haciendo para ti. Dándote gracias, Padre, por todo y pidiéndotelo en el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer como introducción a la alabanza en el Salmo 19, versículo 12 al 14. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no soy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen, así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Este salmo consta de dos partes notablemente diversas por sus temas y su estilo. La primera va del versículo 1 al 6 y es un himno a la gloria de Dios manifiesta en la creación. Eso es lo primero que David, el salmista, canta, la creación de Dios, y así manifiesta su grandeza y su poder. Y la segunda parte celebra las excelencias de la ley revelada por Dios a su pueblo Israel, versículos 7 al 11, y termina con una oración humilde y confiada. Dios nos ha hecho una nueva creación en Cristo. Ahora somos más conscientes de la realidad del pecado. Como el salmista podemos decir y pedimos, perdóname de aquellos de los que no soy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. Dios nos ha dado la nueva vida en Él para que caminemos en su amor. Por eso con el salmista le pedimos, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Dios es nuestro Señor, es nuestra roca y redentor. Y por eso es el único al que le elevamos nuestra alabanza. Así que vamos a alabar a Dios porque Él es verdaderamente nuestra roca y nuestro Redentor y nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a alabar a Dios con todo nuestro ser, sabiendo que en Él únicamente es que tenemos salvación. Porque como decía el salmista, incluso a veces pecamos sin saberlo. Y Dios es santo y solamente a través de Jesucristo, a través de esa bondad que Él nos imputó y de esa justicia, es que podemos estar en la presencia de Dios. Vamos a dar gracias a Dios por la vida nueva que nos ha dado en Cristo. Amoroso Dios y Padre Señor, estamos delante de ti por tu amor inconmensurable, Señor, porque tú en tu misericordia y amor te dignaste
recibirnos en tu presencia a través de tu Hijo Jesucristo. Nos abriste los brazos y nos diste la bienvenida, y haciéndolo nos diste una nueva vida por medio de tu Espíritu que mora en nosotros, Señor. Te damos las gracias por ello. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud, Señor, porque es algo que nosotros no podríamos haber logrado de ninguna de las maneras. Todo se debe a ti, Señor, en tu Hijo Jesucristo, que vino a redimirnos y abrazarnos y amarnos en la forma que lo haces, Señor. Así que te damos las gracias por ello y te pedimos cada día que nos ayude a vivir en la nueva vida que tenemos, y que nos fortifiques y nos alientes y nos motives y nos des siempre la orientación y la guía, Señor, por medio de tu Espíritu, dándote gracias y pidiéndotelo en el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a pedirle que nos ayude a mostrar su amor a los demás, porque esa es la forma en la cual, mostrándole amor a Dios y a los demás, la forma en la cual mostramos la nueva vida en la cual disfrutamos. Amoroso Dios y Padre, Señor, tu Hijo Jesucristo, cuando estuvo aquí en esta tierra, nos mostró lo que es el camino del amor, porque ninguno de nosotros lo sabíamos. Es dar sin recibir nada a cambio, dar sin esperar nada. Así que, Señor, te pedimos que nos ayude a expresar tu amor. No el nuestro, es el tuyo, que vive en nosotros por medio de tu Espíritu. Así que te pedimos que nos ayudes, Padre, a ser vehículos de canalización de tu amor. Que nuestras manos y nuestros corazones sean, Señor, instrumentos tuyos, y nuestras palabras, nuestras actitudes, para poder tocar las vidas de muchos a nuestro alrededor. Señor, para que tu nombre sea magnificado y glorificado. Así que te pedimos, Padre, que nos ayude a amarte a ti y amar a los demás, como tú esperas de cada uno de nosotros, tus criaturas. Pidiéndote, Padre, que nos ayude en los desafíos y en los momentos difíciles, cuando quizás sea difícil amar, pero que pensemos que no somos nosotros, sino tú que vives en nosotros, el que amas a aquellos que quizás nos odian o nos persiguen o dicen cosas que no tienen sentido en contra de nosotros solo por ser tus hijos, pero que tú nos mandas, Señor, que amemos a todos sin igual, como tu Hijo Jesucristo hizo. Dándote gracias, Padre, y pidiéndotelo en el nombre santo y bendito de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Hoy vamos a dedicar este domingo a celebrar la nueva vida en Cristo que tenemos, y el título del mensaje de hoy es Andando en vida nueva. Y la escritura central del mensaje que he elegido está en Romanos 6, versos 3 y 4, y luego del 6 al 11, y nuestra hermana Ana Elsa nos lo va a leer para todos nosotros. Romanos 6, verso 3 y 4, y luego versículos 6 y 11. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escucháis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 6, y versículos 3 y 4, y luego 6 y 11. Y dice lo siguiente: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias, Ana. Para los primeros discípulos tuvo que ser algo maravilloso constatar que Jesucristo había resucitado y que su cuerpo glorioso podía atravesar la materia y entrar en una habitación estando las puertas y las ventanas cerradas. El Espíritu Santo les hizo comprender a Pablo que todos fuimos sepultados y que resucitamos con Jesús, y que en el bautismo lo que hacemos es dar testimonio de que aceptamos la nueva vida que nos dio y el compromiso de andar en ella. Eso es lo que aceptamos en el bautismo. Un hombre del siglo III después de Cristo, cuando estaba acercándose a su muerte, escribió estas palabras a un amigo: este es un mundo malo, increíblemente malo, pero en medio de él he descubierto a un pueblo que tiene un gran secreto. Han encontrado un gran gozo
que es miles de veces mejor que cualquier placer de nuestra vida pecaminosa. Son menospreciados y perseguidos, pero no les importa. Son dueños de sus mentes, han vencido el mundo. Estas personas son los cristianos y yo soy uno de ellos, decía esta persona. Henry Ward Beever dijo una vez: la fortaleza y la felicidad de una persona consiste en encontrar el camino en el que Dios va y empezar a caminar en el mismo también, porque ese es el propósito con el cual Dios nos ha creado, hacernos semejante a su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando encontramos el camino de Dios y nos vamos acercando más y más a andar en sus pisadas, más encontramos la plenitud de aquello por lo cual fuimos creados. En Primera de Pedro 2.9, el apóstol Pedro nos dice qué es lo que nos ha hecho Dios ser. Mas vosotros sois linaje escogido. Ya no somos de nuestra familia. El ancestro que nosotros tenemos ahora es real de Dios. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha escogido en Jesucristo para que seamos su pueblo espiritual, para que seamos su sacerdocio, para que anunciemos las virtudes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el propósito de la web de Verdad y Vida, de las cartas y visitas personales que con el apoyo de todos nosotros hacemos posible. Jesucristo resucitado y glorioso nos ha dado la nueva vida que tenemos ahora en Él. Nos ha invitado como individuos y también como comunión a participar en la obra que Él está llevando a cabo para el Padre. Así que vamos a recoger la segunda ofrenda anual que junto a la que envíen los hermanos dispersos hará posible seguir anunciando como Iglesia las virtudes de Jesucristo en nuestro Salvador y Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Amoroso Dios y Padre, Señor, venimos a presentarte esta ofrenda, a darte gracias, Padre, por habernos dado una nueva vida en ti a través de tu Hijo Jesucristo por medio de tu Espíritu, Señor. Y esa nueva vida, Señor, representa también, o tiene como propósito también ser generosa, Señor, y ser agradecida, porque tú eres tremendamente generoso, Señor. Así que es de tu generosidad inmensa para cada uno de nosotros, Señor, que te devolvemos una pequeña porción de lo mucho que tú nos has dado. Tú nos has dado la riqueza inmensa espiritual que tenemos en tu Hijo Jesucristo, y también nos das cada día lo físico y lo material y la salud y el trabajo y todo lo que necesitamos, Señor, porque sabemos que todo bien procede de ti. Así que te damos las gracias, Padre, por poder ofrendarte, y te pedimos, Padre, que tú bendigas esta ofrenda para que nos bendigas también con sabiduría y con capacidad para usarla en la forma más adecuada, para que más personas puedan conocer, Señor, de tu Hijo Jesucristo y saber de ti, que tú te has reconciliado con el mundo por medio de Él y que ama a todos los seres humanos de una forma desmedida. Así que te damos las gracias, Padre, por poder darte una pequeña muestra del amor tuyo en nosotros por medio de esta ofrenda. Pidiéndote, Padre, por todos aquellos hermanos que también van a responder a esa llamada y van a enviar sus ofrendas. Te pedimos la bendición sobre sus vidas igualmente, dándote gracias, Padre, por todos los tuyos alrededor de la tierra y pidiéndote que nos bendigas como pueblo y que nos dé el deseo de querer y hacer para servirte y honrarte. Dándote gracias una vez más y pidiéndotelo en el nombre santo y bendito y glorioso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a recordar una vez más lo que Dios nos ha dado para que tengamos y seamos nueva vida en Jesucristo. Lo que Dios nos ha dado, porque la nueva vida es algo que Dios nos ha dado. No es algo que nosotros podemos crear, ni comprar, ni adquirir, ni estudiar para tenerla, igual que el que tiene una carrera. Es algo que Dios nos ha dado y que el mundo que todavía no ha despertado esa realidad no tiene. La primera cosa que tenemos
es paz para con Dios. Tener paz con Dios, a pesar de haber sido sus enemigos, es algo que identifica nuestra vida nueva en Cristo. Y eso es una realidad por el amor con que nos amó. Vosotros recordáis la primera vez que Jesucristo, la primera vez creo que es, si no me equivoco, que se apareció a los discípulos después resucitado, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. Mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Porque el mundo hace la paz y el día siguiente están peleando. Eso fue lo que pasó cuando Hitler firmó un acuerdo de paz de no invadir y estaba invadiendo Polonia al mismo tiempo prácticamente. Esa es la forma en la cual el mundo da la paz. Pero Dios nos ha dado la paz a través de Jesucristo. Ahí en Apocalipsis 1, versos 5 al 6. Al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdote al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Si le preguntásemos a las personas, una por una, ¿eres un enemigo de Dios? La mayoría dirían, por supuesto que no. Pero no creo que tenga que ir a la iglesia para creer en Dios. Si después les preguntásemos si les gusta lo que el mundo tiene que ofrecerles, la mayoría posiblemente dirían que no les gusta, considerando la guerra, el sufrimiento, la hambre, las injusticias, la contaminación, los salarios injustos, la falta de empleo digno, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los problemas que sabemos que tiene la humanidad por ignorar precisamente a Dios. Todos éramos enemigos de Dios. Y es la enemistad con Dios la que causa el mundo que sufrimos. Porque el único que es el camino es Dios. Y el hombre, el ser humano natural, no conoce el camino de Dios. Por lo tanto, tenemos los problemas que tenemos a consecuencia de estar separados de Dios. Pero Dios, cuando éramos sus enemigos, envió a su Hijo para que muriese por nosotros. En Romanos 5, del 8 al 10, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánto más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. De hecho, muchas versiones lo que tienen ahí es un presente progresivo, que ese verbo no lo tenemos desde luego en español, pero estamos siendo salvados cada día, porque cada día pecamos, desgraciadamente. Como decía el salmista allí, a veces sin siquiera lo sepamos. Y entonces Dios nos está salvando, ya nos salvó, pero todavía necesitamos en nuestro tiempo, en la realidad de hoy nuestra, que nos siga salvando. Él nos salvó allí en la cruz de todos nuestros pecados, de todos, de los pasados, del presente y de los futuros, de todos. Pero cuando se hace realidad eso es cuando nos acercamos a Dios y Él derrama su amor sobre nosotros. Pero como sabemos, por propia experiencia personal, el amor no se puede imponer. Tú no puedes obligarle a nadie a que te ame. Así que no puedes experimentar, disfrutar y gozar de la paz con Dios si nunca aceptas su amor por ti. Y esa es la situación que tiene el mundo. Dios lo ama, Dios ha hecho la paz con ellos, pero todavía el mundo no lo sabe. Entonces todavía están en enemistad con Dios. La paz es un resultado de su amor. Fue el amor de Dios por ti, por mí y por todos los seres humanos que puso sobre la vida humana de su Hijo la carga de la ira que nuestro pecado demandaba. Fue por Él que tenemos paz. Él descendió desde la eternidad, tomó carne y murió por nosotros para darnos paz. Ahí en Colosenses 1, 21 y 22, dice el apóstol Pablo, en otro tiempo vosotros por vuestra actitud y vuestras malas acciones estabais alejados de Dios y erais sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentaros santo, intachable e irreprochable delante de Él, os ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Él pagó por nosotros. El cuerpo de Cristo, la vida humana de Cristo pagó por nosotros.
Horacio Spafford, un hombre de negocios cristiano de Chicago, envió a su esposa y a sus 3 hijos a Europa por barco, mientras él permaneció en los Estados Unidos, para unirse a ellos después. En la ruta hubo una terrible tormenta en medio del Atlántico y el barco naufragó y se hundió. Las 3 hijas se ahogaron. La señora Spafford sobrevivió y le envió un telegrama a su esposo que decía: nuestras 3 hijas se han perdido, solo yo me he salvado. Él tomó el siguiente barco. Cuando pasaron por las proximidades donde el otro barco se había hundido, las sirenas silbaron y el capitán del barco indicó el lugar donde había ocurrido. Fue allí en la cubierta del barco que él escribió estas palabras conmovedoras: cuando la paz como un río inunda mi camino, cuando me rodea la tristeza como la bruma en el mar, cualquiera que sea mi pérdida, tú me has enseñado a decir: todo está bien dentro de mí, Señor. En medio del dolor, Dios nos consuela, Dios nos da aliento, Dios nos da ánimo, porque sabemos que tenemos vida nueva en Él. Y a propósito de tocar la sirena, recuerdo que una vez que fui a visitar a una hermana a Estonia, atravesé por el mar Báltico, porque iba desde Suecia, desde Uppsala, cerca de Estocolmo, a Tallinn, que es donde vivía en la capital, y el barco pasó cerca de donde uno se hundió también, ahí en el Báltico. Hacía pocos días, creo que como un mes o por ahí, que había sido a ese naufragio, y también tocaban las sirenas cada vez que pasa el barco por ahí, no sé cuánto tiempo, pero es como un recuerdo, ¿no?, las víctimas. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 4:7 que Dios nos ha dado a los cristianos su paz que sobrepasa todo conocimiento. Dice Pablo: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que por medio de Jesús, en la nueva vida, tenemos paz con Dios. Eso es algo que Dios nos ha dado. Algo que caracteriza la nueva vida en Cristo es paz con Dios. La segunda cosa es que Dios nos ha perdonado. Dios nos ha perdonado. Como leímos en Apocalipsis 1:5, por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Una de las funciones de las versiones más modernas de Windows es la de restaurar el sistema. ¿Cómo funciona? Supón que el sistema de tu ordenador se viene abajo el jueves y deja de funcionar. No eres un experto en ordenadores y no sabes cómo recuperar las 2 últimas semanas de información económica que entraste el miércoles. El informe de historia de tu hija que empezó a escribir el lunes, etcétera, etcétera. Todo lo que tienes que hacer es seleccionar restaurar sistema y especificar la fecha en la que deseas restaurar el sistema y problema resuelto. Claro, eso es siempre que funciona, porque no siempre funciona. Todo lo que de alguna forma se estropeó se restablece en su configuración del día anterior y sin perder la información o trabajo que hayas archivado en el ordenador. Eso es lo bueno. ¿No te gustaría comercializar esta función para los seres humanos? ¿Crees que podrías tener las existencias listas al ritmo de la demanda? Jacinto restauraría el sistema al día anterior en el que perdió los nervios y ofendió terriblemente a su esposa, acabando en divorcio. Ana regresaría al día anterior en que se lió con los datos salariales de su empresa y le pagó al último que le correspondía la paga más pequeña, se le dio la más grande. Y dio un lío que luego después no había que la arreglara. Quería meterse debajo del mundo, no sabía dónde esconderse. Iván elegiría el día anterior en el que se enfadó con su hijo y que hizo que se fuera de casa y le hizo perder también los nervios y todo. Quizás recuerdas el día en que tu sistema se rompió y que darías todo lo que tienes para restaurar la situación a como era. Dios hizo precisamente eso con cada uno de nosotros por medio de Jesucristo. Eso es lo que Él hizo. Él restauró nuestro sistema. Él borró todas las consecuencias de nuestras acciones. Él cargó en Jesucristo todo nuestro pecado
y restauró nuestra vida a una relación de amor con Él y de paz con Él. Todas nuestras consecuencias de nuestras acciones, aunque, como digo, borró todo el pecado, pero no todas las consecuencias de nuestras acciones. Pero promete algo mejor, perdonarnos y darnos la certeza de que un día hará todas las cosas nuevas. Si todavía, pues, el que por una imprudencia se perdió un brazo y hoy es cristiano, le pidió perdón a Dios y Dios le perdonó. Pero el brazo ya no está ahí. Pero Dios dice que en la resurrección nos dará un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, así que hasta eso también será restaurado. Dios restaurará todas las cosas, porque ese es el plan en el cual Él está trabajando ahora, restaurar todas las cosas, todo. Todo lo que Windows llama restaurar sistema, Dios lo llama redención. ¿No es a esto precisamente a lo que se refiere Pablo en 2 Corintios 5, 17 al 21? Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado ya, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es algo que Dios ha hecho por nosotros, nosotros no podemos hacerlo. A nosotros lo que nos dio es el ministerio de reconciliación, de ir a decirles, como dice más adelante, esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Y ese es el mensaje que tenemos que transmitir a otros. No tomándoles en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios os exhortara a vosotros por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos que os reconciliéis con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiésemos la justicia de Dios. Dios nos justificó. Es algo maravilloso saber que Dios nos ha perdonado de todos nuestros pecados y que estamos a bien con Él y que tenemos paz con Él y que estamos reconciliados. La tercera cosa que tenemos como nuevas criaturas en Cristo es que tenemos un propósito en Dios. Tenemos un propósito en Dios. Como leímos en Apocalipsis 5, versículo 6 y 1 de Pedro 2, 9, Dios nos ha hecho sus sacerdotes. En el Antiguo Testamento había diferencia entre los sacerdotes. Los sacerdotes provenían normalmente de Aarón. Entonces venían de una familia determinada. Los levitas que ayudaban de la tribu de Leví. Y así cada uno tenía un propósito. Pero en el Nuevo Pacto, Dios nos ha hecho a todos por igual sacerdotes. A todos, sin distinción. Después de que Jesús murió y resucitó, y por eso que el apóstol Pablo, en la escritura anterior que hemos leído, dice que nos ha dado a todos el ministerio de reconciliación. A todos no lo ha dado, no a unos, porque nos ha hecho a todos sacerdotes, como hemos leído en 1 de Pedro, todos nos ha hecho sacerdotes, a todos. Desde que Jesús murió y resucitó no debe de haber diferencia entre el clero y el seglar. Todos somos sacerdotes de Jesucristo. A mí Dios me ha dado la responsabilidad de preparar para el ministerio, pero todos somos ministros. Ministerio, servirnos, tenemos que servir todos. ¿Qué significa ministrar? Ministrar y ministerio es servir. Todos somos servidores de Dios para servir a los demás. Todos somos servidores de Dios por medio de Jesucristo a través del Espíritu. Como leímos en 1 de Pedro 2:9, Dios nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado por Dios. Sabemos que el precio que pagó fue la sangre de su Hijo Jesucristo. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito que Dios nos ha dado. Propósito maravilloso. Hemos sido salvados. Se nos ha dado una vida nueva gratuitamente para servir a Dios y a los demás. Los dones espirituales que Dios me ha dado no son míos, son para vosotros. Los dones que Dios te ha dado a ti no son tuyos. Te lo ha dado para servir a los demás, hermanos. Si yo no pongo en uso los dones que Dios me ha dado, os estaré privando de ellos. Y si tú no estás dando los dones que Dios te ha dado, estarás privando a los demás hermanos de lo que Dios te ha dado para que lo compartas.
para edificarlos, porque todos tenemos que ministrarnos los unos al otro. Y lo que Dios usa para ministrarnos los unos a los otros es los dones del Espíritu que Él nos ha dado. No algo nuestro, es algo que Dios nos ha hecho ser en Él y nos ha dado. Y es para que lo usemos para edificar su cuerpo, que es la Iglesia. Las industrias y los hipermercados en este tiempo moderno usan millones de pallets de madera, o palet, no sé cómo les llaman, pallet o palet de madera, cada año para almacenar productos. Y nosotros que antes íbamos al Macro alguna vez, en el Macro tienen cantidades muy grandes porque es para profesionales generalmente. Y los tienen las cosas en pallets, tienen cajas llenas, los pallets de madera y sobre esos pallets un montón de cajas. Y ves allí todo el almacén lleno de pallets y de cajas. Después de haber soportado las cargas pesadas, haber sido golpeado al cargarlos en los camiones y al cogerlos en esas montacargas que tienen como unos dientes que los meten ahí, al final el deterioro les deja fuera de uso. Las empresas tienen que pagar para que se los lleven, los quemen, los trituren para hacer aglomerados o los tiren a los basureros. Pero hay algunas empresas de reciclado que tienen mejores ideas y transforman los palets en tesoros. Deshacen los palets, almacenan y reciclan su madera para hacer muebles o parquet. Los trozos de madera reciclada tienen un valor de unos 30 euros la tonelada. Pero cuando esta madera se recicla y se usa para hacer parquet, puede multiplicar su valor por 40 veces. Y si se usa para hacer muebles, su valor se puede multiplicar por 200 veces. Entonces imaginaros qué diferencia hay, qué uso se le da, si se recicla o no se recicla. Si no se recicla, tienen que pagar para que los destruyan. Si se reciclan, ya reciben algo. Si eso es lo que se puede hacer con la madera muerta, ¿cómo Dios no va a poder restaurar a las personas para que tengan vidas con valor? Dios está restaurando vidas. Él toma a personas que parecen no tener valor alguno, personas rotas por el peso del pecado, y las transforma en obras útiles y bellas, y Dios lo hace. Lo ha hecho con cada uno de nosotros. Así que Dios está haciendo eso, y ese es el propósito que Él tiene para nuestras vidas, restaurarlas para que seamos útiles a Él en su ministerio. Y otra cosa que caracteriza tremendamente importante la nueva vida que tenemos en Él, de hecho es la básica, es Él vive en nosotros, Él viene a vivir en nosotros, Él está viviendo en nosotros. Lo que sucede a los palés viejos de madera resume los otros dos puntos. Una vez que Dios nos ha dado su paz perdonándonos, ahora podemos tener un propósito totalmente nuevo en la vida, ser sus siervos, sus servidores, sus sacerdotes. Y Dios nos transforma, nos restaura y nos capacita, viviendo a vivir en nosotros por medio de su Espíritu. En Juan 14, verso 18 al 20. Y como sabéis, Dios lo hace eso al instante. En el mismo instante en que recibimos a Jesucristo como Salvador y Señor, eso acontece. Juan 14, verso 18 al 20. No os voy a dejar huérfanos, volveré a vosotros. Son palabras después de Cristo resucitado, antes de ascender. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero vosotros sí me veréis. Y se manifestó durante 40 días a ellos. Porque yo vivo, también vosotros viviréis. En la vida nueva, resucitada, gloriosa. En aquel día os daréis cuenta de que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y eso fue el día de Pentecostés, cuando ellos se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Así, como conclusión, deseo compartir con todos vosotros una historia. Esto era un chiquillo que vivía en el campo, en el siglo XVIII, acababa de cumplir 12 años, y nunca había visto un circo en toda su vida. Os podéis imaginar su excitación cuando un día pusieron en la escuela un póster anunciando que el próximo sábado un circo itinerante llegaba al pueblo cercano. Corrió a casa con la buena noticia y la pregunta:
papi, ¿puedo ir al circo? Aunque la familia era pobre, el padre sintió cuán importante era aquello para la criatura y le dijo, si haces por adelantado tus deberes y las tareas del sábado, te dará el dinero para que vayas. Y en aquel tiempo las tareas del sábado posiblemente eran cuidar a las cabras y a los pavos. Yo cuidaba pavos. Después de venir de la escuela, tenía que llevarlos a pasear para que comieran. Cuando se cogían los garbanzos, se caían garbanzos, y eso los pavos les encantaba. Entonces los paseas por donde han cogido esas simientes y les encantaba eso en el verano. Y así no tenías que gastarte dinero para alimentarlos. Y estas son las tareas que este niño tenía que hacer, entre otras. Cuando llegó el sábado, claro, el niño estaba esperando que llegara el sábado con toda ansiedad. Cuando llegó el sábado, habiendo hecho las tareas, el pequeño se quedó de pie al lado de la mesa del desayuno, vestido con ropa de domingo. Su padre se metió la mano en el bolsillo de su mono de trabajo y sacó una moneda y se la dio. Más dinero que el niño había visto nunca junto de una vez en toda su vida. El padre le aconsejó que tuviese cuidado y luego lo envió camino de la ciudad. El niño estaba tan entusiasmado que parecía que sus pies no tocaban el suelo mientras caminaba, iba corriendo. Al entrar en el pueblo notó que las personas estaban en las aceras. Se abrió paso entre la gente hasta la primera fila para ver ahí qué pasaba, estar al frente. Y pudo ver lo que estaba sucediendo. Y aquí que era el espectáculo del desfile publicitario del circo que se aproximaba. Estaban haciendo publicidad, estaban haciendo un pasacalles, anunciando que iba a haber el teatro, el circo. El desfile fue la cosa más grande que el chico había visto jamás. Los animales enjaulados rugían mientras paseaban, la banda tocaba con su instrumento brillando al sol, los acróbatas ejecutaban sus acrobacias mientras las banderas y las cintas se movían sobre sus cabezas. Finalmente, y después de que todo lo demás había pasado, apareció el típico payaso de circo, con sus zapatones, esos zapatos que van medio metro delante del payaso, sus pantalones grandotes y anchotes, su rostro pintado, su nariz redonda, con esa bola ahí roja, que se aproximaba a la gente. Cuando pasaba el payaso, el niño metió su mano en el bolsillo y sacó la preciosa moneda, y alargando su mano le dio el dinero al payaso. Se dio media vuelta y regresó a casa. ¿Qué había sucedido? El niño pensó que había visto el circo cuando solo había visto el desfile publicitario del mismo. Estás experimentando todo lo que Dios tiene para ti. La vida cristiana es una aventura maravillosa, un excitante viaje de amor y servicio. Muchas personas, incluyendo cristianos, parecen estar contentas dejándose arrastrar por la corriente hasta llegar al mar de la mediocridad, sin verdadero compromiso ni entrega. ¿Quieres vivir la abundante nueva vida que Jesús te ha dado? Entonces mira alto y no impidas que Dios te convierta en todo aquello para lo que Jesucristo te ha dado la nueva vida. Date a Jesucristo en respuesta a su amor, síguele completamente y permite al Espíritu Santo que actúe en y a través de ti para vivir más conforme a la nueva vida que Dios te ha dado en Jesucristo. Porque como el niño que fue al circo y regresó sin haberlo visto, puede ser que en realidad no hayas visto prácticamente nada todavía. La nueva vida es maravillosa y Dios desea vivirla en cada uno de nosotros. Solamente tenemos que permitirle que sea así. Que Dios bendiga, hermanos, y que nos ayude a vivir esa nueva vida en esta semana y cada día de nuestra vida, porque es una vida maravillosa que Dios nos ha dado y que quiere que la usemos para los demás y para amarle a Él por encima de todas las cosas. Eterno Padre Celestial, Señor, te damos las gracias por una semana más, Señor, que nos has permitido escuchar tu palabra. Así que te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando a seguir, Señor, en la nueva vida. Señor, que no se haga nuestra voluntad sino la tuya, Señor. Queremos ponerlo todo en tus manos y te pedimos, Señor, por todos los hermanos alrededor del mundo, por los que están perseguidos, Señor, que estés con cada uno de ellos, que los anime, les dé aliento y consuelo. Te pedimos también, Señor, por aquí, por la congregación, Señor, que se haga conforme a tu voluntad, Señor,
y si es tu voluntad que vengan más hermanos a compartir con nosotros la nueva vida. Así que te lo queremos poner todo en tus manos y agradecértelo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo, para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.